esta imagen conocida, esta persona muy conocida, y que, bueno, tiene mucho que ver con con las raíces de un pueblo, de una provincia, y que se expande de alguna manera hacia toda la Argentina, incluso países limítrofes también. Todo esto que ha realizado el Gauchito Gil en las personas, en el día a día, y bueno, interiorizarnos un poco en este tema. Preguntarle quién fue el Gauchito Gil y qué cuenta su leyenda. Por ahí sabemos que es largo, es extenso, pero un poco resumirlo para que la gente lo entienda. Sí, cómo no. Antonio Mamerto Curuzú Gil Núñez era el nombre de lo que se sabe que tuvo este hombre ubicado a partir de la segunda mitad del siglo XIX en la provincia de Corrientes y específicamente en la región del Payubre, que corresponde a lo que hoy es el departamento de Mercedes de la provincia de Corrientes. Sí. Curuzú en guaraní quiere decir cruz, ¿no es cierto? Básicamente, su seudónimo, podríamos decirlo de alguna forma, Sí. es Chito Gil. La leyenda, o sea, el relato histórico de base sobrenatural que forma parte de la religiosidad popular correntina y también que ha trascendido los límites del territorio provincial y se ha proyectado a la nación y a muchos otros lugares. Hoy de Piraluba, en la región del oriente ecuatoriano, muy temprano, a las 7 de la mañana, me estaban preguntando quién era el Gaucho Gil. Eso es un poco para exponer la proyección que ha tenido incluso desde el Ecuador, ¿no? Es decir, a mí me llamó mucho la atención eso, que se haya proyectado tan lejos Sí. desde el punto de vista geográfico. Cuenta la leyenda que él era un gaucho. Gaucho en Corrientes se le llama a las personas que se han colocado al margen de la ley por distintos motivos, ¿no? Y que como parte de su historia, en su vida terrenal, el gaucho normalmente cometía algunos atropellos, etcétera, pero siempre también era en beneficio de la gente humilde, la gente más necesitada, y que incluso era una persona que en su escasa educación, Sí. era una persona que se dedicaba a hacer justicia en favor de los más humildes, ¿no? Entonces, eso es lo que trasciende a través de la leyenda. Cuando es capturado, ¿no? Y es con la intención de que la partida, como se le llamaba en aquella época, al grupo de policial elegido para transportar a alguien que se consideraba sumamente peligrosa, camino a Goya, o sea, hacia el sudoeste de la provincia de Corrientes. Sí. Siempre en el medio del camino va habiendo transcurrido unos pocos kilómetros, 8, 10, 12 kilómetros, para evitar problemas, el jefe de la partida, que era normalmente un sargento de línea, como se llamaba en aquella época, lo que hacía era matarlo, ¿no? Sí, incurría diciendo que intentó escaparse, Claro. y que por ese motivo lo mataron. Pero normalmente, como un camino de la muerte, digamos. claro, y más que nada, fundamentalmente, se hacía ese tipo de matanza, se hacía por degüello, ¿no? Y lo entierran en un lugar donde había muchos espinillos y una zona muy montosa, se cree que es el lugar donde está instalado hoy el santuario, donde por primera vez a él lo entierran en el lugar. Y en la leyenda se dice que él le dice, en guaraní le dice, ¿no? Que él se va a entrevistar con Dios y que en algún momento él va a pedir por el alma y la buena salud del hijo del sargento que lo iba a degollar, con la finalidad de que se reponga.
Y porque ese era el otro problema, es decir, ese sargento, según el relato, Sí. tenía así un hijo muy enfermo, casi irrecuperable, según los que se cuenta. Claro. Entonces, en el relato, él le agradece y le dice que yo voy a hacerlo rápido para que no sufra y te voy a hacer desangrar bien. Porque el hecho de quitar la sangre significó y significa en la actualidad quitar el alma, ¿no? Quitar la fuerza espiritual del alma, Claro. para que vaya con gracia a algún lugar. Bueno, o sea, que no vaya con rencor, que no vaya con malicia, etc. Muy bien, eso implica limpiar el alma. Entonces, hace eso, el hombre regresa a su casa y la mujer, la señora, le recibe con bastante algarabía porque su hijo ya se estaba reponiendo. Entonces él regresa al lugar, el sargento, y le entroniza una cruz, que es lo único que se conoce del Gaucho Gil. Nunca se supo qué imagen tuvo. Claro. La imagen que hoy se proyecta es una imagen de santificación y de purificación, como lo que ocurrió con Jesucristo. Claro. ¿No es cierto? Sí, Nunca sí. se supo qué aspecto tenía, si era alto, bajo, rubio, morecho, negrito, Claro. qué, era gordo, flaco, nunca se supo. Se supone. Claro, No. entonces, claro, por certidumbre, por el hecho de que hubo una santificación, por el hecho de que el alma encontró su redención, porque el hecho de que el primer dato que se tiene, según el relato, ¿no es cierto? Siempre según el relato, no hay documentos históricos. Claro. Yo lo he buscado por todos lados y lamentablemente No hay. No hay. Sí. Entonces, básicamente fue el signo que marcó la presencia de que el alma, de lo que hoy se conoce como Gauchito Gil, encontró el perdón y la redención. Eso significa que entró en un estado de purificación. Por lo tanto, está en condiciones, en acuerdo a las creencias sentidas de la gente, de que puede intermediar ante deidades superiores o seres supremos, en este caso Dios, Sí. Jesucristo, etcétera, cualquiera de ambos, para conceder milagros, Exacto, ¿no? Para exacto. obtener milagros que beneficie a aquellas personas que en la vida terrenal se encuentran angustiadas y necesitadas. Entonces, el tipo de milagro es muy diversificado. Va desde proteger a la persona en su buena salud, salvarlo de alguna enfermedad grave, que tenga buen trabajo, que esté protegido, y se ha ido desde el mundo de la diestra hacia el mundo de la siniestra, porque también los delincuentes, lamentablemente, también lo han elegido como santón protector con el objeto de invisibilizarlo ante las fuerzas policiales en fechoría, ¿no es cierto? Pero pasa también que es un poco el fragor, el flagor de ciudadano de alguna manera, al ver que se realizan estos milagros, bueno, cada uno tira para su lado de alguna manera también, ¿no es cierto? Con lo que usted me comentaba recién, ¿no es cierto? Pero es realmente, bueno, a ver, no quiero tomar una posición en este tema, pero es, sin lugar a dudas, uno tiene que posicionarse con respecto a este tema, pero realmente es muchísima la gente que he escuchado que me ha dicho, mirá, yo fui al Gauchito Gil y me concedió tal cosa. Es decir, es innumerable la cantidad de gente, esto no se puede tapar uno los ojos con respecto a este tema, ¿no? Incluso, le digo más, mire, gente creyente en otras, a ver, no es otras, sino en la Virgen, en Jesús, en Dios, me dice, mira Alejandro, yo tengo las imágenes, tengo el Gauchito Gil. ¿Por qué? Porque tal y tal cosa se lo pedí al Gauchito Gil y me lo concedió. Esto, Así es. a ver, seguramente que a alguno de nosotros nos ha pasado que nos han contado de este tipo de cosas, ¿o no? Claro, claro. Sí, sí, mire, el Gauchito Gil, no solamente el Gauchito Gil, porque en Corrientes, mucha de esta población
que podríamos decirle así, cimarrona, que se ha apartado de la ley de alguna u otra manera por distintas circunstancias y Sí. motivos, que históricamente habría que evaluarlo bien también para ser justos, ¿no es cierto? Básicamente, el Gaucho Lega, en Saladas, otro departamento de Corrientes, también actúa de la misma forma que Gil, ¿no es cierto? Exacto. Aparicio Altamirano es otro, Claro. en Bellavista, otro departamento. El Gaucho Antonio María, en la zona de los esteros de Liberá, por ejemplo, Sí, está en la isla del Oratorio, que es una isla muy particular que tiene rarezas naturales en el medio de este ámbito palulacustre de la provincia de Corrientes, como es esteros y lagunas de Liberá. También tienen estas mismas connotaciones de que la gente le otorga poderes sobrenaturales para conceder milagros protectores de distintos tipos, es decir, personas que son católicas, apostólicas y fervientes creyentes del catolicismo, concurren a rendirle culto. Tal es así que cuando yo en los estudios etnográficos, yo soy un etnógrafo y un etnólogo dentro del campo de la antropología, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a mí me ha tocado ver en ranchitos muy precarios y pasando a casas mejor construidas, digamos, como chalet, etcétera, y ver en esas casas de que acá se le llama santomesá, o sea, la mesita de los santos. Sí. La mesita de los santos tiene una que es donde están todos los santos, digamos que aceptados por la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Sí. San Antonio, Santa Catalina, Jesucristo, etc. Bueno, ese es uno. Al lado hay otra mesita, donde también usted va a tener, es cierto. Me río porque es cierto. Al señor la Muerte, al San la Muerte, que son dos cosas diferentes. Distintas, sí. Le va a tener al San Felipe, al Gauchito Gil, que son cruces, ¿no? Crucifijos, ¿no? Porque fueron sacrificados, por eso el crucifijo, ¿no? Es decir, precisamente para rendirles culto en esas mesas, usted va a notar que tienen velas rojas, velas blancas, normalmente para hacer el pedido de sus milagros, ¿no es cierto? Totalmente. Y después viene la ofrenda de reconocimiento, con los rezos, las alabanzas y fundamentalmente dirigir el buen pensamiento, como dice los curanderos y las curanderas que a mí me han enseñado mucho de este tipo de prácticas, en donde ellos tienen el conocimiento, como diríamos acá nosotros los correntinos, ¿no? El conocimiento a la andevera. O sea, el conocimiento de verdad, dice, ¿no? Pero de verdad porque está basado en un conocimiento profundamente arraigado en el sentimiento de profesar una fe hacia algo que consideran que es milagroso, en este caso el Gauchito Gil, ¿no? Totalmente. Es decir, eso es en esencia lo que podemos decir en un aspecto de este santón, ¿no? Porque es un santón por el hecho de que la gente le otorga su condición de milagrero. Exacto, ¿no? Así es. Licenciado, también, después de ahí se crean distintas cosas, desde peregrinaciones hasta que, por ejemplo, los transportistas tienen que pasar por ahí, tienen que parar. Cada vez que pasan, tienen que parar. También son como creencias y cosas. Y no hay transportista que pase por ahí y se haga el sota. Paran unos minutos. Es así, es decir, es creer o reventar, como se dice, ¿no es cierto? Le cuento algo al respecto, para abonar como testimonio a lo que usted acaba de decir. Por favor. Yo iba con unos arquitectos a estudiar sobre la parte del uso cultural de los espacios, etcétera, cuando yo trabajaba en el Instituto de Vivienda de Corrientes hace muchos años atrás. Y habían un ingeniero y un arquitecto que iban un poco que adoptando una actitud de reniego ante estos cultos así populares,
considerándolo como algo inverosímil, que solamente es propio de personas incultas y un montón de cosas. Yo lo escuchaba con mucha atención porque para mí eso es una información muy importante que luego se redondeó con esta otra que es la que le voy a relatar. Cuando estamos llegando a la zona del Gauchito Gil para entrar al pueblo de Mercedes, que está a una distancia de 8 a 12 kilómetros más o menos, uno de los que decía que no creía ni nada por el estilo, dice, vamos a parar un momentito, necesito ir al baño. Sí. El otro también, que decía lo mismo, hace lo mismo. Y yo le digo al chofer, nos guiñamos el ojo y dice, sí, como no hay problema. Faltaba 8 kilómetros. No era. Bueno, yo voy, bajo detrás de ellos, y a estos dos personajes, el arquitecto y el ingeniero, lo veo parado frente a la cruz. Por supuesto, yo un poco escondido para que no crear una situación vergonzante para ellos. Claro, ¿no? por supuesto. Estaban en el baño. Ellos habrán ido después, lógicamente, yo no niego eso, pero a lo que yo voy es que aún el que dice que no cree, termina creyendo, o por las dudas, nomás, como diríamos nosotros los correntinos, vamos a pasar por ahí. Exacto, ¿no? Es decir, ese por las dudas nomás está marcando precisamente la raigambre que tiene en la misticidad, no solamente hacia el Gauchito Gil, sino a muchos otros componentes del credo mágico-religioso que es propio de Corrientes. Entonces, acá en Corrientes, muchos dicen, yo no creo en tal cosa, y uno le escucha y dice, bueno, sí, eso es en un lugar y en un momento determinado, pero pasa ese momento en otro lugar y en otro momento, incluso que marca una situación particular, el credo de esa persona que dijo una cosa antes termina por cambiar en lo opuesto. O sea, esa diversificación que se ocurre es muy común. Por eso es que en Corrientes tenemos un dicho muy famoso que dice, no aunque sea, pero sí también. Ese no que sea, pero sí también, no es, pero también puede ser. Claro. O sea, da margen a la duda. Sí. Licenciado, creo que también debe ser una de las... omnipotentes. Debe ser una de las de las imágenes o de las historias que también, no es controversial. La gente que descree de ese tipo de cosas tiene un respeto hacia el Gauchito Gil intrínseco, casi sin saberlo, siente un respeto ante el Gauchito Gil, que no pasa con todas estas imágenes o leyendas de distintos o de otros, que no pasa tan seguido. Pero cuando hablamos del Gauchito Gil es otro tema, es así, ¿no? Sí, ¿no? Acá hay gente que yo conocí, a todos estos santones que tienen distintos grados de aceptabilidad en el mundo de lo sobrenatural, también son aceptados, porque digamos con suma benevolencia, con suma fidelidad, le voy a decir yo, porque no hay ningún tipo de razonamiento, sino que hay una inclinación compulsiva a adoptar una actitud de respeto, de consideración y fundamentalmente de rendirle culto, ¿no? Es decir, por eso es que la gente va, le prende vela, le reza y después ya viene el baile. Ajá, tiene razón. Porque el baile es ofrenda. Acá en Corrientes, el baile es ofrenda, culto al San Baltasar se hace con baile. Aparte del rezo, la procesión, que forma parte de todo un ritual. Todo constituye un ritual. Pero conforma parte del ceremonial que es propio del culto. A su vez, esos rituales. Entonces, parte de ese ritual, en San Baltasar, para poner un homólogo, tenemos el caso del baile. Con el caso del Gauchito Gil también. Claro. Es decir,
voy a bailar hasta la primera sangre, o sea, baila descalzo hasta que, porque no voy a divertirme, no es para mi divertimento, Exacto, para exacto. darle gozo al santo. Esa palabra gozo tiene un significado como de cargarle de energía Ujú. al talismán, en Ajá, realidad, claro. técnicamente hablando, ¿no es cierto? Sí, sí, Es sí, decir, para potenciarlo para nuevos favores de milagro. totalmente. Por eso es que la gente va así, porque también es como una retroalimentación que hay Ujú. entre eso que se da para después también poder recibir o continuar recibiendo esa protección, ese cuidado, etcétera. ¿Comprende, no? Licenciado, yo estaría, bueno, durante horas, creo que se dio cuenta ya hablando de estos temas, porque está bueno también hablar y también discutir sobre estos temas, en buenos términos, por supuesto, porque cada uno tiene sus creencias, cada uno tiene su forma de vida también. Es innegable, y esto un poco va para nuestros televidentes, porque siempre, y usted seguramente lo sabrá, es una persona estudiada, como se dice habitualmente en el tema, hay gente que por desconocimiento detracta y también hay gente que dice, no, esto es así y es así, es el absolutismo, ¿no? Se cierra en esto y Así no es. existe lo demás. Es una realidad. Realidad que podemos palpar y podemos ver justamente extensas caravanas, lo que dice la gente, las cosas que hay allí en el lugar. Es decir, es una realidad que no podemos, los medios de comunicación, en el caso Canal 6, negar de alguna manera. Entonces está, y por eso justamente lo contactamos a usted para hablar de este tema. Después, si uno cree o no, o si va a ser lo del ingeniero que dijo tengo ganas de ir al baño, es otro tema, ¿no es cierto? Así es, sí, sí. Porque una cosa es lo que uno desearía que fuese y Claro, otra cosa es lo que es en la realidad así es. a partir de la conducta de uno pautada por su tradición cultural. Por eso es que Ujú, las tradiciones culturales hay que mantenerlas muy vivas en la sociedad, ujú, porque son las que en última instancia integran a las personas y evitan que se amontonen de manera confusa. ujú. Por eso es que es valioso que el concepto de cultura, como es lo que se cultiva, lo que permite integrar, vincularse, relacionarse, aunarse ante un mismo propósito, Ujú. es de fundamental importancia. La cultura, no nos olvidemos, es algo tan propio y distintivo de este animal sin pluma que no es gallina llamado Homo sapiens sapiens, o sea, Ujú. nosotros. Entonces, nosotros tenemos que cultivar siempre todo este tipo de acciones porque es lo que hace a la diversidad humana que es tan rica en la historia de la humanidad, ¿no? Y que Totalmente. eso es algo muy valioso, es muy importante. Hay una razón de ser para eso. Licenciado Humberto Miceli, le agradezco muchísimo el hecho de, bueno, dialogar con nosotros, bajarnos estos conceptos también para que todo el mundo lo entienda en esta charla, creo, amistosa que hemos tenido de alguna manera y un poco hablando sobre el Gauchito Gil, quién no conoce, quién no ha visto una calco atrás de un auto del Gauchito Gil, por decirlo, y bueno, y por qué no también recordarlo en el día de hoy con esta comunicación. Yo le agradezco muchísimo. Es el licenciado Humberto Miceli, voy a leer de nuevo, usted corríjame como le dije hoy al principio, director de Gabinete de Investigación Antropológica, antropólogo egresado de la Universidad Nacional de La Plata y con un posgrado en criminología, especialista en sectas criminales y crímenes rituales de culto. Es así, ¿no? Así es, cómo no.